Presento este video para poder conversar y compartir algunos puntos respecto a proyectos de intervención en enseñanza de la matemática o a intervenciones didácticas en clases de matemática, con la salvedad de que lo que voy a presentar aquí, tal vez si uno está inmerso en alguna carrera de posgrado, la propia carrera de posgrado que exija a sus tesistas generar o hacer proyectos de intervención, tal vez tengan otras pautas específicas. Yo quiero compartir aquí lo que entiendo que son los proyectos de intervención, distinguiéndolos de las intervenciones propiamente dichas, y entonces por eso el recorrido que propongo aquí es, en primera instancia, hacer esa distinción, ofrecer un espacio como para distinguir lo que es un proyecto de intervención de una intervención educativa, o de un trabajo de intervención educativo. Quiero conversar un poco sobre el sentido de hacer una intervención, la finalidad y algunos de los requerimientos, y pensar un poco qué habrá que hacer en cada una de las etapas de una intervención. Finalmente voy a hacer un cierre. ¿Por qué entiendo que un proyecto de intervención se distingue de una intervención? Porque el proyecto o la propuesta de una intervención, de una intervención es la planificación, es el momento donde quien va a ejecutar esa intervención finalmente en alguna institución educativa, la planifica, proyecta, anticipa cómo va a ser el trabajo. Y entonces uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué más hay dentro de una intervención educativa? Además del proyecto de intervención, estaría en sí la ejecución, todo lo que tiene que ver con la ejecución, que ahora voy a intentar detallar, hasta finalmente la redacción de un documento donde uno documenta la totalidad del proceso, desde lo que dio origen a generar una instancia de intervención, a el devenir de la intervención misma y a los resultados alcanzados. En este esquema, el proyecto de intervención o la propuesta como anticipación de algo que uno quiere hacer es solo una parte de la intervención. La intervención es el todo, es desde el momento que proyecto ese trabajo, la ejecución hasta la redacción de un informe. El sentido de las intervenciones educativas, yo las pienso en matemática, digo, entendería que podría aplicar más allá de matemática, es provocar alguna mejora en algún asunto que uno identificó como problemático. En general, las intervenciones educativas, las intervenciones didácticas, nacen de la tarea del profesor, cuando el profesor observa en su clase de matemática en particular algún asunto que no le cierra, que entiende que algo no está funcionando bien, entonces decide actuar. En ese decidir actuar, cuando lo hace, cuando decide hacerlo, todo arranca con establecer un proyecto, es decir, organizar cómo va a ser ese trabajo, luego ejecutar el trabajo y luego documentar. Entonces, cuando pensamos en el sentido de la intervención, que es este, que es provocar alguna mejora en el ambiente en el que me manejo, los requerimientos serían, en primera instancia, tener identificada esa problemática, ese asunto sobre el cual quiero incidir. Los proyectos de intervención y las intervenciones actúan sobre el ambiente, el contexto en donde trabajo, intentando provocar una mejora en alguna cuestión que entendí que no está funcionando bien. Nos toca decidir cómo se va a proponer el abordaje de esa problemática. Nos va a tocar diseñar cada una de las partes que decidamos hacer, ejecutarlo y documentar todo el proceso. Me voy a dedicar ahora a hablar un cachito del proyecto de intervención o la propuesta de intervención, como para pensar qué partes tendría este proyecto. Es un proyecto de trabajo. Yo digo, sitúense en lo que uno elevaría a una institución cuando le quiere decir a la institución: estimado directivo, yo en mi institución estoy observando tal cuestión y propongo esto. En ese momento donde uno se contacta con el directivo, le hace una propuesta, o sea, propuesta que todavía no está ejecutada, no está llevada adelante.
está en el plano de una anticipación, algo que quiero hacer. Ese es el proyecto de intervención, ese es el proyecto de trabajo. ¿Qué tendría que tener? ¿O qué cosas no podrían faltar? Y aquí vuelvo a decir, si uno está pensando que está cursando un posgrado donde tiene que hacer un proyecto de intervención, tengan en cuenta que la institución, la universidad, podría dar alguna pauta diferente o concebir el término proyecto de intervención con algún significado distinto. Yo aquí estoy compartiendo mi perspectiva sobre esto. Seguro va a tener que tener una descripción de la problemática que el profesor intenta abordar, situado en la institución, explicando dónde se va a realizar esa intervención. Uno ahí estaría describiendo el contexto. Si uno piensa un proyecto de intervención en el marco de un posgrado, esa descripción del contexto no es menor, porque quien va a leer ese proyecto tal vez desconozca absolutamente las características de la institución en donde se va a hacer el trabajo. Distinto es cuando uno se lo eleva al directivo. Si yo voy al directivo y le digo, mira, trabajo en un tercer año de nivel medio y te propongo esto, el directivo ya conoce el contexto. Entonces, en ese caso, la descripción del contexto podría ser menor, pensado en alguna medida. Una revisión de antecedentes, de búsqueda bibliográfica sobre esa problemática. Uno ahí se entera qué es lo que en educación matemática, en la comunidad de educación matemática, hay dicho, hay estudiado, hay sabido sobre ese tema. En general, esas búsquedas de antecedentes tienen algunos requisitos cuando uno enmarca este trabajo en un posgrado relativamente actual, el uso de normas APA, que la presentación quede articulada, es decir, no es solamente listar artículos que leí o resúmenes de partes de artículos que leí, sino que queda todo como en un escrito muy amasado, muy hilado, muy articulado. Luego de esa búsqueda de antecedentes, en donde yo cuento con qué me encontré, le muestro al lector que sé qué es lo que la comunidad ha hecho, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Luego de esa instancia de revisión de antecedentes, viene sí el establecimiento del marco teórico, donde el docente que va a ejecutar esta propuesta, este proyecto, toma una perspectiva, asume una perspectiva teórica que considera que es valiosa para sostener, para fundamentar su propuesta, y luego utilizará esa misma teoría para analizar los resultados de la implementación, los datos que provienen de haber implementado y de haber pescado, haber levantado esos datos durante la ejecución. Hay que considerar diseños curriculares. Si uno está en una provincia, en un país o donde sea, puede ser que haya como un encuadre que los diseños curriculares ponen, a la vez que alguna especificidad que imponga o que pida la institución o el contexto en el que uno va a trabajar. Tanto los diseños como las restricciones que la institución o el contexto impongan son un marco adentro del cual nosotros nos podemos mover. Entonces, diseño curricular y alguna especificidad de la institución, de ahí no me salgo, y ahí adentro elijo si quiero sumar alguna perspectiva teórica en particular. Podría ser algún enfoque teórico, algún rasgo de algún enfoque teórico, poner el énfasis en la validación, trabajar con la resolución de problemas según la escuela anglosajona u otra, trabajar con alfabetización matemática según fulano, con modelización matemática según mengano. Establezco la perspectiva que elijo, y a partir de ahí, esa va a ser la perspectiva que va a ser usada en el resto del trabajo. Luego de eso vienen decisiones metodológicas. Voy a decirle a quien lea mi proyecto de trabajo cuáles van a ser cada uno de esos pasos que voy a seguir para atender esa problemática en cuestión. Y en general, uno en un proyecto haría una estimación de tiempos, un cronograma, que uno lo arma en función de cada uno de esos pasos que identifiqué. Es decir, para lograr esa meta de mejora de algo que ya conté, propongo tales pasos, bueno, esos pasos me van a llevar tal tiempo cada uno de ellos. Y todo proyecto termina con referencias bibliográficas. Se utilizan las normas APA versión 7 hoy en día, o la última versión, en todos lados, no solo en las referencias bibliográficas
sino también en el cuerpo del texto donde las pongo en uso, y atender el detalle de que uno referenciaría exclusivamente aquello que en el cuerpo del trabajo fue mencionado. Es decir, mencioné a fulano, fulano va a estar en la bibliografía, en las referencias bibliográficas. Si está Mengano en las referencias bibliográficas, tiene que haber estado en el cuerpo del escrito. Es un sí, solo sí. ¿Está en las referencias bibliográficas? Sí, solo sí, fue mencionado en el cuerpo del trabajo. Hablemos ahora de la ejecución. Ya está el proyecto, se lo elevé al directivo, me lo aprobó y me toca ejecutarlo. Esa ejecución arranca con un diseño de esa propuesta de enseñanza, diseño de propuesta de enseñanza, planificación de la enseñanza, programación de la enseñanza o como uno la llame. Esto va a tener, por un lado, contenidos y objetivos de aprendizaje de toda la propuesta. La propuesta va a tener una extensión, o sea, mi proyecto, ¿cuánto tiempo abarca? O sea, para atender ese problema, voy a tener que dar clases por cuánto tiempo. Entonces voy a tener contenidos y objetivos de aprendizaje generales, pienso siempre en las metas para el tiempo total que voy a tener de trabajo con mis estudiantes, a partir de ahí de tener claro a dónde quiero llegar, desando como para tratar de identificar objetivos de aprendizaje intermedios. Si todo dura 2 meses, voy a decir, bueno, para que de acá a 2 meses yo logre tal cosa, al cabo del primer mes tendría que haber logrado tal cosa, en la primera semana tengo que hacer tal cosa, en la primera clase tendría que lograr que mis alumnos puedan hacer tales cosas. Entonces, desde la meta más lejana, desando hasta ubicarme en la primera clase. Ahí me pongo a diseñar cada clase, objetivos, consignas, forma de trabajo, evaluación, anticipación de errores, posibles intervenciones. Si la institución me pide requisitos para la planificación, los tengo en cuenta. Luego del diseño, ahí diseñé las clases. Tengo como planificaciones de clases de la totalidad del paquete de clases que voy a dar. A partir de allí, fundamento esa propuesta. Esa fundamentación tiene que expresar o se expresa combinando 3 componentes: juicios que voy a hacer sobre la propuesta que muestran lo potencialmente rico que es eso que estoy diciendo que quiero hacer, articulación con la teoría del marco teórico, no con otra, y evidencias que tomo de la propia propuesta que estoy haciendo, de las actividades, de los objetivos, del tipo de tareas que les estoy dando a mis alumnos. Fundamento por qué es valioso y por qué entiendo que haciendo esa propuesta los alumnos van a mejorar en el sentido que necesitaban. En general, para esa fundamentación es necesario que el docente resuelva las actividades poniéndose en el zapato del estudiante. Entonces, al ponerse en el zapato del estudiante desde la perspectiva de quien aprende, el profesor hace el ejercicio de resolver de distintas formas, y ese menú de posibles resoluciones de todas las actividades que forman la secuencia completa, de ahí voy a sacar en parte seguro evidencias para, articulando con teoría, dar juicios favorables sobre la propuesta que estoy elevando, o que ya elevé y que aquí estoy ejecutando. Una cuestión clave también es, antes de implementar, es decir, antes de ir a la clase a dar las clases, antes de ir al aula a dar las clases, pensar si voy a necesitar, qué datos voy a necesitar recoger durante la implementación, durante el tiempo que esté dando clase. Si necesito en esa instancia diseñar algún instrumento para recoger esos datos, o tener en cuenta que voy a tener que videograbar, o que voy a tener que grabar, o que voy a tener que sacar fotos al pizarrón, o recoger las producciones de los alumnos, lo tengo que tener en cuenta, porque cuando entre al aula a dar las clases, esos datos los tengo que recoger. Los tengo que recoger durante la implementación, que es durante el tiempo de dar clases, porque a posteriori de haber dado esas clases, luego de haber implementado, organizo esos datos, organizo los materiales y me toca analizarlos. Tendré producciones de alumnos, videos de clases o lo que sea que haya recabado, y me toca analizar esos datos con la teoría del marco teórico. No aparece teoría nueva,
Y se supone que ese análisis va a mostrar algún avance en el sentido de la problemática que habíamos descrito inicialmente. Llegamos a la etapa final de nuestra intervención educativa. Todo esto es parte de la intervención. La última parte es la parte donde uno documenta la experiencia, la redacción de un informe, de un escrito final. En el caso de quienes hagan una tesis para cerrar una carrera de posgrado, será la redacción de la tesis. Uno en general empieza esos escritos pensando cómo va a ser toda la estructura, cómo lo voy a organizar, como si fuera el esqueleto del escrito. Ahí hay que ponerle cuidado a las pautas que la institución da, si da pautas desde formato hasta pautas de cómo tiene que articularse el escrito. Ese es el momento de atenderlo. Antes de empezar a escribir, esto es lo previo a empezar a escribir, donde organizo, puedo redactar las partes por separado, y después va a tocar un momento de la compaginación general, donde viene ya como todo el pulido fino, ver que todo quede como en una sintonía y coherencia. Yo suelo sugerir como criterio de escritura que uno piense en ser lo más claro posible, que al lector le resulte fluido leerme, porque si no, si puede evitarlo, lo va a evitar. Entonces, la idea de que resulte lo más claro posible, está bien pensarlo. Piensen que cuando tengan que analizar datos o fundamentar la propuesta, que articulan con evidencias sacadas de grandes o largas resoluciones de cosas, hay que pensar dónde ubico esas resoluciones. Si las mando a un anexo, si lo articulo en mi discurso, si muestro algo más exhaustivamente y el resto lo pongo en un anexo. Piensen en un lector que no tiene idea de lo que ustedes están queriendo hacer, que esa lectura les sea fluida. Si cada 2 renglones tengo que ir a un anexo, eso se va a tornar odioso para el lector, pero a su vez, si en el medio de una fundamentación tengo que leer 3 carillas de una resolución de un ejercicio, eso también sería incómodo. Y entonces ahí a cada uno le va a tocar pensar cómo hago para presentar esto si tengo mis condiciones. A modo de cierre, insisto en que tengan en claro la distinción entre el proyecto, que es donde anticipo lo que quiero hacer, de toda la intervención educativa, que incluye ese proyecto, la ejecución y la documentación y redacción de un documento final. Tienen que encontrarle una lógica a todo el proceso. A lo largo de todo el proceso todo tiene como una lógica sumamente clara. Hay algo que no me cierra, que veo complicado en mi clase, voy a pensar cómo lo voy a abordar, entonces proyecto lo que quiero hacer y cómo. Ese es el proyecto. Si lo tuve que elevar, lo elevo; si no lo tengo que elevar, igual pensé el proyecto, lo ejecuto. Cuando lo ejecuto tengo que tener datos, porque si no, ¿cómo voy a hacer para informar lo sucedido? Se queda en mi recuerdo. Digo, todo tiene una lógica y un sentido. Eso hace que ustedes cuiden la coherencia y necesariamente utilicen teoría para fundamentar los diseños o analizar datos. Si no, la propuesta les queda como una decisión personal. Es, bueno, yo quisiera hacer esto, no tengo sustento, es endeble. Una propuesta que no esté fundamentada con teoría de un marco teórico es endeble. Viene un lector y puede entrar a refutar todo porque se para en alguna teoría y empieza a decir cosas que esa propuesta no tiene. Cuando uno está en el marco de una tesis o de un trabajo final de un posgrado, hay que entender que si uno tiene que hacer toda una intervención desde el proyecto hasta la redacción final del trabajo del posgrado, todo eso es una instancia de aprendizaje. Aprendizaje que tiene un objetivo cognitivamente exigente para el tesista. O sea, para el tesista esto es difícil. Por eso las carreras ponen un director al lado de cada una de las personas que está haciendo este trabajo, y entonces hay que vivirlo como un proceso en donde cada uno de los que está haciendo este trabajo está aprendiendo. Es un tiempo de aprendizaje, no es un tiempo de rendir cuentas de lo aprendido, porque para rendir cuentas de lo aprendido no me ponen un profesor al lado que me acompañe durante meses o años, incluso hacer un trabajo de este tipo. Entonces yo suelo decir también que es tiempo de disfrutar ese aprendizaje, que si uno logra ver
que está aprendiendo en todo ese proceso, entonces lo va a poder disfrutar. Bueno, éxitos.